Como sucede cada vez que llegan las lluvias, también los servicios de emergencia, especialmente el Hospital de Niños, se abarrotan con una gran cantidad de menores con infecciones respiratorias que ya, por cierto, causan la muerte de tres menores. Para hablar de este tema nos acompaña hoy el doctor Roy Acosta, él es otorrino. Doctor, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Siempre, ¿verdad? Lo decimos, las lluvias generan una gran preocupación a los padres de familia que tienen que ir corriendo al hospital, como decimos popularmente, para que curen al chiquito. Sí, es una realidad. Cada vez que empezamos con los inviernos, aumenta la incidencia de infecciones respiratorias, específicamente las más frecuentes, las virales. Por un asunto de epidemiología, es como la época en la que más frecuentemente o más diseminación viral va a haber a nivel de la población. Pero viéndolo, por ejemplo, en un niño, porque son muchos los que básicamente llegan al hospital, casi que más de 50 casos por día por problemas respiratorios. De repente lo que pasa es que cuando vemos el hospital de niños, nos concentramos como en un lugar propiamente de niños. Sí. Pero esto mismo que ocurre acá en el de niños ocurre en el resto del país. Lo que pasa es que concentramos la población de niños en el hospital de niños. Ahora, expliquemos un poco, si tenemos contacto con el niño y está con el virus, ¿qué pasa? ¿Cómo uno los cuida? ¿Cómo los puede proteger y cómo se puede proteger uno también? Las medidas de prevención siempre las mismas, ¿verdad? Que siempre estamos recomendando no exponernos a personas que tengan una infección grave o una infección que pueda contaminar a los demás. A la hora de hacer contención, por ejemplo, cuando estornudamos, nos lavamos las manos, usamos utensilios, compartimos vasos, ese tipo de cosas, tenemos que evitar este montón de posibilidades de diseminación, porque generalmente lo que ocurre es que tenemos un miembro de la familia que viene de la calle, de su trabajo, o el mismo niño en el kinder o en el maternal, que es muy frecuente, adquiere la infección y puede diseminarla al resto de la familia. Doctor, ¿cuáles serían los puntos aquí más sensibles de un menor para que los padres vayan también aterrizando eso? Porque muchas veces, por ejemplo, los llevamos ahí bajo el agua, ¿verdad? Y van mojaditicos, pero deberíamos de empezar a cambiar y tener otras medidas para protegerlos a ellos también. Pero empecemos por las partes que son quizá más sensibles, que deberíamos de estar al pendiente del niño. Las zonas que son mucho más riesgosas son las que se encuentran en la cabeza y el cuello, y aunque parezca mentira, las manos. Bueno, es que a eso iba, justamente. ¿Qué hacer? A uno siempre le dicen, tiene que lavarse las manos antes de comer, y evidentemente ese es un hábito normal, pero aquí en esta parte, ¿qué medidas podemos tener? Varias cosas. Por ejemplo, si estamos ante la presencia ya de una infección que posiblemente inicialmente puede ser viral, lo importante es que cada vez que tengamos que estornudar o que tengamos que expulsar algún tipo de fluidos, tratemos de hacerlo haciendo medidas de contención, lo que siempre recomendamos, estornudando contra el codo, o contra el pliegue anterior del codo, estornudando contra la camisa hacia adentro. Si usamos toallitas, pues usar la toallita y descartarla, estar un poco, hasta si se quiere, necios con la lavada de manos, que eso es muy importante, porque lo que estamos tocando y lo que los niños están tocando, y es sumamente frecuente que ellos estén jugando ahí con otros chiquitos y demás, que toquen juguetes, que se los echen a la boca y demás, lo que ellos van a tocar luego se lo van a meter a la boca. Doctora, hablamos de menores muertos también por infecciones respiratorias. ¿Quiénes son más propensos a que una infección se convierta en algo mucho más serio? En general, se supone que si el niño es un ente inmunocompetente, digamos que tenga una madurez inmunológica suficiente, y si la virulencia la malignidad del virus, para decirlo así, no es tan agresiva, si la virulencia no es tan agresiva, debería poder responder bien ante una infección viral, que es normal. Pero si se combinan factores del niño o del paciente, del hospedero en ese caso, que tenga algún tipo de deficiencia inmunitaria, y además el virus es un virus que es muy agresivo, podría combinarse los dos eventos y terminar en una infección mucho más grande. Doctor, de hecho tenemos consultas, específicamente una señora nos dice que el chiquito tiene crisis desde los 3 años. Desde ahí tiene las crisis, pero cada vez que entra en una crisis de una infección respiratoria, baja muchísimo de peso, está muy débil. ¿Qué se recomienda en esos casos? Eso es muy importante. Un estado nutricional adecuado para el niño es muy importante, porque un estado nutricional adecuado nos va a permitir a un niño inmunocompetente o con capacidad de respuesta inmunológica adecuada. Entonces, por ejemplo, si un niño bajo de peso, un niño con alguna enfermedad crónica de fondo, tipo asma, tipo cardiópata, tipo fibrosis quística, problemas hepáticos, algún tipo de cosa que haga que tenga inmunodeficiencias, va a hacer que responda mucho menos a la posible infección viral. Entonces, es muy importante que tengamos controlado eso. Para eso, pues, hacemos prevención, hacemos vacunación. Por ejemplo, si un niño está enfermo, preferimos no llevarlo al kinder,
o no llevarlo al Bueno, materno. es que hay una señora que justamente nos está comentando eso, que cada crisis que tiene su hija tiene que pedir dictámenes médicos para faltar a clases. O sea, son chiquitos que nunca están en la aula. Sí, de repente a veces lo que ocurre es que también hay estructuras dentro de la cabeza y del cuello que tienden a favorecer la mayor presencia. Expliquemos eso, doctor, a esa detengámonos parte ahí. que en los niños es muy importante. Por ejemplo, detrás de la nariz, voy a hacer una marquita aquí. No importa, raye, que esa es la Vamos a idea, ver. que la gente pueda ver Detrás de aquí. la nariz vamos a tener las adenoides. Sí. Dentro de la boca, dentro de la faringe, vamos a tener las amígdalas. Vamos a tener un tubito que comunica de la nariz hacia el oído, de cada lado, en la parte de atrás, que se llama la trompa de Eustaquio. La trompa de Entonces, usted. Particularmente en los niños, estas estructuras, por las condiciones anatómicas que tienen, que tenemos una cabeza pequeñita, con estructuras respiratorias pequeñitas, pero que en esta cabeza pequeñita las adenoides son muy grandes proporcionalmente hablando y las amígdalas son muy grandes proporcionalmente hablando, y el tubito que comunica el oído con la nariz es mucho más ancho y mucho más horizontal que el de un adulto. Entonces, esas características van a hacer que haya mucho más síntomas. Entonces, los dolores de oído, las molestias Sí, es fatal. nasales, Un chiquito con un dolor de oído dolores es- de faringe, dificultad para comer, dificultad para tragar, niños con inapetencia, todas esas cosas van a hacer que sean niños que pierdan peso, que no progresen y que fácilmente respondan mal a las infecciones. Ahora, doctor, si yo tengo mi hijo que cada aguacero, cuando empiezan los aguaceros, se enferma con mucha facilidad, tiene infección con mucha facilidad, ¿qué deberían estar viendo los papás en ese momento? Porque no es natural que un chiquito con cada lluvia tenga esas crisis y no vaya ni a la escuela. Lo primero es una muy buena alimentación. Alimentación. O sea, el niño que solamente come comida chatarra para nutrirse, digamos, o pseudo nutrirse o para llenarse, es un niño que tiene menos posibilidades de defensa. Un niño que come frutas, que come verduras, que come una comida Balanceadita. balanceada, normal, es un niño con mejores posibilidades de defensa. Ahora, si el niño es asmático, si el niño tiene una enfermedad crónica de fondo, eso también es de riesgo. Entonces, son poblaciones a las que preferimos mejor hacer prevención, por ejemplo, con vacunación, por ejemplo, con vitaminas o algún otro tipo de soportes que nos ayuden a que respondan mejor a las infecciones. Vamos a ver, eso con respecto a la alimentación, pero hay papás que cada vez que ven las lluvias mandan a aquel chiquito envuelto, ¿verdad? Como si fuera prácticamente como una momia, literalmente. Pero Exactamente. así deberían ir los chiquitos. ¿Cómo debo preparar yo a mi chiquito? Se supone que lo que coincide con las lluvias es una mayor presencia en el ambiente o en la población, no en el ambiente, porque el virus depende Hay de más personas. virus. Hay más gente con virus. Hay más gente con virus, pero ¿Verdad? son los mismos virus, Pero son del los mismo virus, tipo. Mismo tipo, Siempre. exactamente. Siempre van mutando año a año, pero Sí, sí, son, sí. son Se las hacen mismas. más resistentes, doctor. Podría pasar que se hagan más resistentes de un año a otro. Ujú, ujú. O que el virus aprenda y evolucione. Y entonces si llevo a mi chiquito envuelto, frotado, así, ¿eso funciona o no funciona? Vamos a tener un niño un poquito más incómodo, un poquito con menos frío, o si se quiere con un poco más de calor, pero con la misma posibilidad de contaminación con respecto al resto del año, porque hay o mayores posibilidades porque hay mayores gentes con virus. O sea que así lo envuelvo que igual Al- se va a enfermar. Al que le va a dar, le da con una camisetilla normal o con un montón de Ese es capas el primer encima. mito. Y cuando los papás le frotan los piecillos a uno, sobre todo cuando después del aguacero uno Eso, llega todo empapado, eso es paliativo. paliativo. Sí, es pero paliativo, se siente muy bien y todo, pero no es que le va a quitar la posibilidad de infección. qué interesante, doctor. ¿Qué más? ¿Qué más? Las vacunas, por ejemplo. Ese es un tema muy importante porque uno escucha muchas veces de niños que llegan al hospital y no tienen el cuadro de vacunas que debería ser. Eso es muy importante, tener el esquema de vacunación básico al día. Eso le da armas al niño para que su sistema inmunológico vaya madurando de forma correcta. Eso partamos del hecho básico de que eso tenemos que tenerlo con todos. Habrá otros que ocuparán un poquito más de refuerzos para las vacunaciones de cada año, ¿verdad? Como decía, pues los pacientes con asma, pacientes con fibrosis quística, con desnutriciones severas o desnutriciones crónicas, que de repente van a responder mal a la posibilidad de infecciones. Doctor, muchas gracias por esta información, pero antes de irnos, para que a la señora le queden claros, si usted tuviera que definir un ABC para la prevención, ¿cuáles serían esas tres recomendaciones? Bueno, una muy buena dieta. Dieta. Partamos de ese hecho como desde todo el año, una muy buena dieta, un muy buen rutina de lavado de manos y prevención. Siempre. Y evitemos posibilidad de contacto con personas que tengan infecciones. Muy bien, doctor. Ahora, nada más, así rápidamente, pero si llevo al chiquito al servicio de emergencia, está que hay un montón de chiquitos con más infecciones, Es que eso es lo que no hay pasa. quite. Siempre, generalmente, muchas veces los niños adquieren más infecciones en un servicio donde se concentra más Sí, infecciones. sí, ahí está todo acumulado. Exactamente. Bien, le agradecemos al doctor. Patricia, se continúa con más.